este ataque lo hace por medio de las ideologías. En la actualidad estamos recibiendo un ataque ideológico. Entonces, para poder abordar este tema tan importante de la ideología de género que se está viviendo hoy, quiero que visualices primero qué es una ideología. La ideología tiene que ver con el estudio de las ideas, del pensamiento del ser humano. Voy a poner aquí lo que es, vamos a pensar que esto sea un cerebro, perdón que no se vea tan tipo cerebro, pero visualiza que es un cerebro. Y este es una idea y un pensamiento, ¿no? Esta es la idea y el pensamiento. Cuando nosotros empezamos, desde que nacemos, nosotros simplemente no nos enseñan nada de ciencia, de filosofía, simplemente nos dedicamos a sobrevivir, ¿no? Lloramos porque tenemos hambre, tenemos diferentes conductas desde la infancia. Me siento sucio, entonces lloro, y así hay una respuesta desde la infancia natural, ¿sale? Pero dependemos 100% de los padres. Aquí, en la ideología de lo que queremos plasmar, es como los psicólogos, filósofos han querido explicar y plasmar conceptos que permitan entender y comprender esto. Incluso algunos se han hecho la pregunta: ¿qué fue primero, el pensamiento o el lenguaje? Vamos a llamarle aquí, permíteme poner aquí lenguaje. Y aquí el pensamiento o razonamiento. Más bien aquí vamos a poner a la idea. La idea, el pensamiento, el razonamiento, y de este lado vamos a plasmar lo que es el lenguaje, ¿sale? La comunicación, la interacción, las acciones que finalmente tenemos como personas. Un psicólogo llamado Benjamin Lee hablaba acerca del determinismo lingüístico. Él expresaba que el lenguaje determinaba el pensamiento. Para él, en sus estudios, dice: el lenguaje determina la forma en que nosotros pensamos. Posteriormente, otros psicólogos hablaban acerca del relativismo lingüístico, donde decía: a ver, no, yo no creo que le dé la forma a los pensamientos, que el lenguaje le dé la forma a cómo es que pensamos. Sí creo que influya, pero no creo que sea la parte fundamental. Entonces, influye únicamente en algunos aspectos de la vida. Por ejemplo, Jean Piaget decía dos aspectos. Primero, que era el pensamiento. Él decía, primero era el pensamiento y posteriormente era el lenguaje. El pensamiento le daba forma al lenguaje. Otros estudiosos decían que el lenguaje era independiente del pensamiento, era muy independiente, pero que finalmente estos dos, al ser distintos, finalmente al paso de los 2 años de edad, estos iban a converger. Ellos iban a estar entrelazados. Uno le daba forma al otro y el otro permitía el lenguaje, el pensamiento al lenguaje y el lenguaje al pensamiento. Otro decía que la gramática es universal y todos desde niños aprenden a hablar de manera similar. No importa el país, no importa la cultura, todos aprenden de la misma manera. Desde que están pequeños empiezan a ver a sus papás, tienen hambre y responden a estímulos. Tengo hambre, lloro, entonces recibo una mamila.
me siento incómodo porque estoy sucio, lloro. Entonces empiezan a recibir estímulos. Esto es leche. Entonces empiezan en su pensamiento objeto, lenguaje y conducta. Empieza a haber cada vez una relación mayor en esto. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esto, porque expresan que no se desarrolla de manera innata desde el nacimiento. Fíjate cómo entre psicólogos hay muchos pensamientos tan solo en un punto básico de pensamiento o lenguaje. Finalmente, ellos dicen, otros, los que se oponen a esto, dicen que no es innato desde el nacimiento, que no es inherente, sino que tiene que ser enseñado. Y si es enseñado, por lo tanto es aprendido. Hermano, yo sé que ahorita dices, ¿qué tiene que ver todo esto? Pero ahorita, tenme paciencia, hermano. Tiene que ser enseñado para que pueda ser aprendido. El niño no va a entender lo que es leche, sino que sin que la persona adulta le enseñe. Esto es leche. Entonces eso es lo que dicen los psicólogos. No es que tanto que venga innato en la conducta del niño, sino debe de ser enseñado. Y se ponen a poner ejemplos, ¿no? Si vas a unas culturas, tú te vas a África y tú preguntas a algunas tribus, ¿tú qué piensas de la ideología de género? ¿Qué crees que te va a responder? Pues te va a decir, pues no tengo idea de qué me estás hablando, no sé. Bueno, te voy a explicar. ¿Tú qué piensas de que la mujer pueda ser un hombre y que esa mujer piense que es un hombre y realmente sea un hombre? Te va a decir, es que eso no existe aquí. Eso en esta tribu, perdóname, pero ni siquiera te entendemos. Eso no es coherente. Entonces, ¿qué te quiero explicar con esto, hermano? Que dentro del lenguaje, al no ser enseñado, al no conocer ciertas palabras, ciertas enseñanzas, ciertos conocimientos, al no ser recibidos, por lo tanto no sabemos qué significan. Si ponemos aquí algún hermano que conozca algún lenguaje de computación, algún lenguaje de idiomas, no sé, francés, alemán, el nosotros no conocer ese idioma, por lo tanto, nuestro pensamiento no va a pensar en nada, no va a traer a su mente nada, porque no relaciona el lenguaje con la idea, no hay ninguna imagen. Pero ¿qué sucede cuando digo la palabra taza? A tu mente viene una taza. Amén, hermano. Entonces, tu pensamiento trae una imagen porque alguien te enseñó que eso era una taza y así se llamaba. Entonces, pensamos en esta relación entre los símbolos y palabras. Yo digo triángulo y tú sabes que es un triángulo. Digo cuadrado, sabes que es cuadrado. Te enseño una cruz y tú vas a saber y tú vas a relacionar una cruz. Y vas a empezar en varias cosas: el cruz azul, la cruz roja, la cruz de Cristo, la iglesia católica. O sea, vas a traer imágenes en base a solo un símbolo. Entonces, tan solo los símbolos pueden dar origen a palabras que nos permitan tener un pensamiento y entonces tengamos una forma de lenguaje de comunicación y de cómo comunicarnos. ¿Por qué es importante y por qué es trascendente todo eso? Porque es ahí en donde se ataca a la perfección de Dios en nuestra mente. Te recuerdo, Dios no puede ser atacado. Es en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que es trastocado y que quiere ser ahí el ataque en esta batalla que nosotros tenemos. Entonces, la ideología es la disciplina que estudia las ideas que le dan forma a lo que pensamos. Es el conjunto de ideas que caracterizan a una persona, a un movimiento político, a una religión. Dices, ¿por qué hay tanta diferencia entre religiones?
Hace 8 días nos estuvo compartiendo nuestro hermano Paulo acerca de lo que era la unidad y cómo debemos de tener cuidado en esa unidad. Tanto es peligroso el sectarismo como es peligroso el quererse unificar con todo el mundo. La típica frase que todos conocemos: todas las religiones te llevan al mismo punto. Esa es una idea que nos sembraron. Todos llevan a lo mismo. Seguro que has tenido un compañero de trabajo, de escuela, un amigo que no se quiso meter en problemas filosóficos de religión y dijo: es que todos finalmente llegamos a lo mismo. No importa lo que creas, tus acciones, todos vamos a llegar a lo mismo. Cuando es cuestión de religión, todos adoran a un ser supremo que finalmente es el mismo, pero con diferente nombre. Pero todo eso es un engaño. Todas esas son formas de pensamiento, de ideologías que finalmente son un error. Nosotros sabemos que el que creó, dando respuesta a qué fue primero en nosotros, en el ser humano, si primero fue el lenguaje y luego en pensamiento, pues un día hazte esa pregunta, ponte a estudiar el Génesis, en Génesis 1:28, donde Dios, de hecho todo el capítulo 1 describe cómo Dios usa el lenguaje, y Dios dijo: hágase. Cuando llegas al 1:28 es cuando crea al hombre y le da 4 palabras que yo distingo ahí en cuestión de comunicación del lenguaje. Le dijo al hombre, al varón, lo bendijo, primero lo bendijo, luego lo instruyó en lo que tenía que hacer, lo delegó y le otorgó. Vas a encontrar esas 4 palabras, bueno, no tanto las palabras, esas 4 acciones de parte de Dios hacia el hombre. Es decir, un Dios que sí se comunicó y que el hombre no era un chango que no tenía la capacidad de comprensión de lo que Dios le estaba haciendo. No, Dios tenía la completa comprensión, el hombre tenía, en este caso Adán y Eva, tenía la completa comprensión de lo que estaban escuchando de parte de Dios. Bueno, en este caso Adán, porque todavía Eva faltaba un poco para ser creada, porque empieza a ponerle nombres, incluso en su función Adán empieza a nombrar a los animales. Entonces era una persona que tenía un razonamiento, una capacidad de análisis, de pensamiento. Es decir, no era un ignorante, sino que Dios le dio completa capacidad en su cerebro para analizar y poder incluso nombrar a los animales, poder clasificar. Solo imagínate nombrar animales, todo lo que debió él de analizar en su mente. Entonces provocó lenguaje, comunicó. Amén. Entonces más o menos empieza como que a tomar forma. Dios habla, Dios dice, Dios declara, Dios enseña, Dios instruye. Pero entonces viene el diablo por medio de la serpiente y empieza por medio de un lenguaje, cambiar y modificar. ¿Qué? El pensamiento, la idea. Le sembró una idea, una inquietud. ¿A quién? A Eva. Amén. Como iglesia quisiera que leyéramos esos textos bíblicos. Vamos a Romanos capítulo 10. Dice así. Amén. Versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo es que funciona la iglesia, el pueblo de Dios? Es que escucha el mensaje, la palabra, y entonces la fe se nutre. ¿Qué sucede entonces, hermano, si en nuestro pensamiento recibimos por medio de un lenguaje una modificación, una enseñanza distinta o diferente?
pues va a pasar lo mismo que como cuando comemos algo que nos hace daño. Si tú vas a un lugar en donde no tienen mucha limpieza, mucha higiene en el proceso de los alimentos, y tú comes eso, te vas a enfermar, te va a hacer daño, tu cuerpo se va a enfermar. De la misma manera pasa al pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no lee la palabra, no estudia la palabra y va y escucha, le hace, no sé, escucha demasiada música, pues esa música va a empezar a influenciar. La letra de esa música va a empezarle a dar ideas. Tú dejas a un joven en el videojuego demasiado tiempo y entonces se va incluso a enfermar psicológicamente y se va a obsesionar con el videojuego. Solo quieren el celular, solo quieren el videojuego. ¿Por qué? Porque su mente ya se dañó, ya se enfermó. Para él, su lenguaje y su pensamiento están en ese videojuego. Y así con cada una de las cosas que nosotros podemos visualizar. No sé cuántos papás tuvieron miedo de sacar a sus hijos de la escuela primaria y a lo mejor ahí los llevaron. Pongan atención y cuiden mucho lo que van a sembrar en su mente, porque ellos llegando a casa no te lo van a saber expresar, no te van a decir, cuando tú llegues, bueno, ¿y qué viste? ¿Y qué te enseñaron? Así nos hacen nuestros hijos, a mi esposa, a mí, del domingo. ¿Y cómo estuvo la clase dominical? ¿Y qué vieron? Estuvo bien, estuvo bonita. Pero ¿qué aprendiste? Platícanos, hermano. Nuestros hijos no son muy comunicativos, ¿ah? La fe se enferma. La fe de tu hijo se enferma. Si tu fe se enferma, hermano, te lo voy a poner más grave tu fe se enferma cuando te pones a ver series, películas que no tienes que ver. Cuando te pones a escuchar mucho mensaje sin estudiar la palabra de Dios y te comes todo lo que escuchan los predicadores, la fe se enferma. Entonces, hermano, recordemos que para nosotros la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Amén. Siguiente texto, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ahí mismo en Hebreos, vamos al versículo 32, porque Hebreos ahí en todo el capítulo 11 habla acerca de los que nosotros conocemos como los héroes de la fe, y va diciendo una descripción de bastantes personajes de la palabra de Dios y cómo ellos, la fe en Dios, creerle a Dios, provocó que ellos lograran grandes cosas en la obra de Dios. Pero vamos al versículo 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas y cerraron bocas de leones. Hermano, es la fe en Dios la que permite que nosotros como pueblo de Dios podamos tener alcance de las promesas, creerle a Dios en lo que nos está diciendo, para que no prestamos oído a las cosas que en el mundo escuchamos. Vamos a Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Vamos a hablar un poquito de David. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura. Aquí el contexto, hermano, es que Dios ya se había molestado, ya
ya no le agradó la conducta que tenía Saúl, empezó a cambiar su forma de pensar. Entonces Dios manda a Samuel para que unja a David. ¿Qué cosa vemos en el 7? Dice: no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Como diciendo, no pongas tu mirada en lo que estás viendo. Seguramente Saúl era imponente, David era un muchacho, solo un joven. Y aún Dios diciéndole a su profeta, diciéndole a Samuel, diciéndole: ¿sabes qué? Por favor, no mires con tus ojos humanos, porque si miras con tus ojos humanos va a modificar y a cambiar tu forma de pensar, en tu idea y tu razonamiento. Ya no vas a comunicar lo que yo quiero hacer por medio de ti. Entonces, conoces la historia que Isaí finalmente llamó a cada uno de los hijos de Isaí, ¿verdad? ¿Conoces la historia? Los llama a todos, uno por uno. Y tú sabes, hasta que llegó finalmente, cuando en el 11 le pregunta: bueno, ¿son estos todos? Dice: no, hay uno. Está el menor, pero ese está apacentando ovejas, ¿verdad? Dice el 12: y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo: levántate, este es. Aún en eso a veces queremos nosotros ayudarle a Dios. Nos vamos por la contraparte, no, que no ves que es muy atractivo, que no ves que es muy joven. Pero Dios estaba comunicándole algo a Samuel, estaba dando esa instrucción, y finalmente él obedeció. Y dice: entonces tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. A Saúl le quita su espíritu y lo empieza a atormentar. Mandan llamar a David, y David finalmente, fíjate cómo veían los que estaban con Saúl, qué impresión les daba a David. En el 18: y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Fíjate todo lo que sabe hacer este chavo. Sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Qué descripción de David. ¿Qué te parece? A lo mejor en nuestra mente, acuérdate, pensamos en símbolos, en imágenes, y con la escuela dominical, ¿va? Y visualizamos un muchachito. Pero ¿qué te parece esta descripción de los que estaban cerca de Saúl? Era un joven, porque sí era un joven, más adelante menciona esto. Pero ¿qué clase de joven, verdad? ¿Y a qué punto le agradó a Saúl que lo hizo su escudero? Entonces David fue a Saúl y le servía, en el versículo 21. Finalmente llegamos al capítulo 17. Ese muchacho finalmente servía a Saúl, estaba ahí con él. Finalmente él, acuérdate que él ya había pasado por una serie de circunstancias en su vida. Dice el versículo 3, vamos a ir narrándolo desde el 3. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Hermano, aquí yo quisiera que visualizaras. Se visualiza un monte y otro monte, y ahí el valle. A veces así somos los cristianos. Estamos completamente escondidos dentro de un valle y apareciera la contraparte, ¿no? Todas las filosofías de este tiempo, todas las ideas, todo lo que estamos padeciendo, ¿verdad? En nuestra sociedad. Hablo de nuestra sociedad actual. Toda la violencia, toda la
ideología de género, todo lo que está pasando, hermano, de un lado y nosotros completamente del otro. ¿Y qué hace la iglesia cristiana? Quiere mantenerse a un lado y decir, no me meto, yo estoy de mi lado, mientras yo no me meta, no me importa, no me interesa. La iglesia no debe de involucrarse en batallas, en guerras, no debe de expresar su opinión. Entonces yo me mantengo al margen, desde mi lado. Basta con que yo vaya a la iglesia. Y hermano, eso lo único que va a provocar, ¿qué va a hacer? En una guerra, ¿qué sucede? ¿Qué va a provocar? Que sean conquistados. El pueblo que se mantiene al margen sin saber que está en una batalla, que está en una guerra, va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque los que están del otro lado quieren conquistar. Los que están del otro lado quieren conquistar primeramente ¿qué? El pensamiento, cambiar la ideología de las personas. ¿Por medio de qué? Del lenguaje. Y ahorita lo vas a ver. Dice versículo 4. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. O sea, era grande, una persona grande. Versículo 5, tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. ¿Cómo visualizas? Ahorita que te di esta descripción, seguramente vino a tu mente el personaje y te lo imaginas así, grandote y con un yelmo. Si no sabes qué es un yelmo, es el casco que va en la cabeza. Porque yo te platicaba, yo salí de la iglesia, me atropella la moto, azota mi cabeza en el piso. ¿Y por qué me pudo haber provocado un daño? Pues porque no tenía casco, ¿verdad? Así, no tenía protección. ¿Por qué el impacto que me dio en la pierna? ¿Por qué me tocas y me duele? Pues porque yo no tenía protección. ¿Por qué cuando me pegó el volante de la moto me duele hasta la fecha aquí? Pues porque no tenía protección. ¿Qué quiere decir? Que aún el mismo Goliat, con su tamaño, experto en la guerra desde pequeño, enseñado e instruido en la guerra, aún él estaba protegiendo ¿qué? Su cabeza. Aún él estaba protegiendo su cabeza y su pecho y sus piernas. Y en suma, adelante de él dice que estaba su escudero. Luego dice, eso es en el 7, ahora vamos al 8. Dice, y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que vengan contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo los venzo y los mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo. El filisteo salía y les decía estas palabras. No veía respuesta, se iba. Y luego volvía a regresar y volvía a dar las mismas palabras. Estaba expresando en su lenguaje, metiéndole y sembrando en el pensamiento de Israel miedo y temor. Y eso es lo que describe el 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor, porque estaban siendo sembrados en su pensamiento ideas. ¿Quién lo va a vencer? Está muy grande. No, hombre, está bien protegido. ¿Qué daño le vamos a provocar? ¿Quién de nosotros va a ser suficiente? Entonces empiezan a tener miedo. No, yo no quiero morir.
No, yo no quiero que me pase nada, yo no quiero que me atropellen, por eso no vengo al culto, me quedo en mi casa. Y empieza a vivir uno con miedo, empieza a vivir uno con temor. Y entonces la iglesia se queda varada en el otro lado del monte. Pero se nos olvida, estamos en una guerra y no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Ya no hay vuelta, ya no hay retorno. Ya no hay retorno, porque sea que avances, o sea, si avanzas, avanza con fe, porque si retrocedes, solo va a haber derrota, solo va a haber vergüenza. ¿Te acuerdas de ese canto que dice: miro hacia atrás a mi pasado? Dice, ¿y con quién te encuentras? Dice, y me encuentro con Él. ¿Con quién? Con Jesús. El día que Jesús nos encontró, el día que Jesús nos rescató, el día que Jesús nos perdonó, el día que Jesús nos salvó y nos hizo salvos. ¿Por qué? Porque éramos dignos por nuestro pensamiento, por nuestra forma en que nosotros creíamos. No éramos dignos, pura basura. Por eso de que nosotros lo elegimos y nosotros escogimos a Dios, no puede ser posible, porque en nuestra mente solo había pobreza, solo había pecado, solo había vicio, solo había maldad. Pero fue su gracia y su amor quien nos rescató. Y a pesar de ser lo que éramos, Él nos amó y nos perdonó. Entonces, hermano, de esto que yo te estoy hablando, de que estamos en una guerra, de que estamos en una batalla, hermano, el hecho de que uno salga a pelear la buena batalla de la fe, si en tu pensamiento y en tu idea es tal de que no, pues es que el pueblo de Dios también es pues es vencido, es que es derrotado, ese es un pensamiento que no tiene fe. Eso es una idea de que no estás teniendo fe, hermano, y convicción. ¿En quién? En Dios, porque no es con espada ni con ejército, sino en su Santo Espíritu. Y ahorita vamos a ver esto. Dice que David, vamos a brincarnos hasta el 15, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días, fíjate, curiosamente, 40 días, el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. 40 días, hermano. Entonces es un tiempo terrible. Día tras día escuchar esas palabras y el pueblo ahí atrás. Vamos al 22, brincamos hasta el 22. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje, porque su papá Isaí lo mandó a llevarle comida a sus hermanos. Y dice que corrió a la línea de combate. Ya leímos la descripción del versículo 18 del 16, pero era importante para que te dieras cuenta que aunque era jovencito y era un muchacho, no era un muchachito nada más ahí como que, perdón la expresión, pero así soncito, ¿no? No, ya leímos cómo lo veían los que estaban cerca de Saúl, a este joven. Entonces él corre a la línea de combate. Entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, dice la palabra, versículo 23, he aquí el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las escuchó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. Y bueno, ya después empieza a describir todo lo que el rey iba a hacer a aquel que lo venciera, ¿va? Y David dice: ¿quién es este
en el 26. ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite la prole de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Hermano, tenía una convicción David acerca de quién era Dios. La pregunta es, ¿cómo le vino esa convicción acerca de quién era Dios y de quién era el ejército de Dios? O sea, date cuenta que no era nada más una presunción de yo me siento bien gallo y los demás no. Los demás no saben pelear. No, él decía, es que somos el pueblo de Dios, somos el ejército de Dios. Pero ¿de dónde vino esa idea? Pregúntate, ¿de dónde vino esa idea, hermano? ¿De dónde sacó David esa fe acerca de su Dios? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo, así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de él. Y le dijo, ¿para qué has descendido acá? O sea, empezó con recelo su hermano. En vez de motivarlo, de decirlo, gracias hermano, necesitábamos esas palabras, tienes razón. No, empezó a tener celo, empezó a tener enojo. ¿Cómo me van a avergonzar? ¿Cómo me van a decir este chamaco si él se dedica a las ovejas? ¿Cómo me va a decir a mí, su hermano mayor, porque él era el hermano menor? ¿Verdad? Siempre empezó con ese recelo hacia él. Y le dice, yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para la batalla. Empezó a interpretar el pensamiento de David. Él en su pensamiento, en base a las palabras que escuchó, empezó a juzgar y a enjuiciar a su hermano. Se hizo una idea. ¿Será que la iglesia cristiana pasa, la del día de hoy, pasa por esta? Pero David respondió, no se puso a agredirlo, no se puso a atacarlo. Simplemente dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? ¿Por qué, hermano? Porque lo más fácil que hacemos las familias cristianas es pelear entre nosotros. Hacemos que la guerra y la batalla sea entre los mismos de la casa. Pero finalmente, versículo 31, cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl. Fíjate cómo fue el contexto, cómo se hizo ruido, hermano. Entre los que estaban ahí, cómo se hizo ruido de lo que David estaba comentando. Si estaban todos escondidos, y empezó a comentar, y se enoja su hermano. Entonces se voltea y le pregunta al otro, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo veas que está pasando esto? ¿Cómo fue que le fueron al rey Saúl a llegar con el chisme? ¿Qué crees que anda murmurando David? ¿Qué crees que anda murmurando? Ya anda diciendo estas cosas. Entonces dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. David le dijo a Saúl. Entonces Saúl le dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Fíjate, ya tenía 40 días el rey sin nadie quien peleara esa batalla. Y lo primero que dice al primero después de 40 días que le dice, yo voy a pelear, le comunica, no, tú no puedes. ¿No será en la iglesia también que somos así? No, es que tú no eres muy bueno para esto. No, tú no puedes hacer esto. Y empezamos a ser negativos. Empezamos ahí a lanzar palabras que carecen completamente de fe. Bien negativos. No, es que solo eres un muchacho. Es que solo eres un muchacho y él es un guerrero, es gigante, ¿qué no ves? En su pensamiento y en su idea, hermano, lo que quiero que veas es
que el mismo rey Saúl, el primer rey de Israel, ya había sido vencido en su mente, ya había sido derrotado, hermano. Ya el Espíritu del Señor ya no estaba con él. El Espíritu de Dios ya no estaba con él y estaba siendo atormentado en su idea, en su pensamiento. Paz, paz. Pues cómo iba a ser, cómo iba a tener fe, cómo iba a tener convicción, cómo le iba a decir a David, qué bueno, te vamos a apoyar. Te voy a dar una estrategia, déjame platicar con... Nada, no, es que no vas a poder. Pero ¿qué respondió David? Y es así como los niños y los jóvenes tienen que responder ante sus maestros, ante sus jefes, ante quien se les enfrente, de sus pensamientos que están seguros, fuertes, con convicción firme en su pensamiento. Entonces, no importa enfrente de quién estén, así sea el mismo rey, el mismo presidente, su convicción va a ser sólida y entonces van a poder expresar. Dice: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, versículo 34. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. O sea, era alguien que no solo estaba hablando de palabras, no solo su comunicación, recibió un lenguaje, un pensamiento que tenía bien afirmado, sino que tenía experiencias. Tienes que permitir que tus hijos tengan experiencias con Dios. Tienes que provocarle experiencias con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que vamos a nosotros alimentar la fe y el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios? Porque es nuestra responsabilidad. Y esas experiencias la misma vida te las va a estar dando. Son experiencias de vida. Dice el 37, y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. ¿A quién le estaba retribuyendo la gloria? A Dios. Él no estaba diciendo mis capacidades. Si está muy complicada la situación, me echo a correr. Él estaba atribuyendo Dios. Ahora, quiero que veas esto, que no vaciló, no dudó. Su fe fue firme. Nunca dijo: y si me derrotara, pues ya ni modo, me hacen mártir. No, dijo: Él me guardó. ¿Y qué dice su fe? Él me va a guardar. Así, hermano, tu fe debe de estar bien segura, bien firme. Dios me dio, Dios me va a proveer. Dios me quitó, Dios me va a dar. Dios me va a proveer. Es que estoy en un conflicto, en un problema, es que tropecé y pequé. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar, pero ten fe en Dios, no en ti. Tú no puedes. Puedes porque Dios está contigo, pero no en tus fuerzas. Puedes porque Dios está contigo. Entonces dice: y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espalda sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó. Hermano, quisieron protegerle la cabeza. Los papás de hoy quieren protegerle la cabeza a sus hijos, pero sin experiencias en Dios. ¿Cómo quieren protegerle la cabeza a sus hijos? Con yelmos que no les pertenecen,
¿Cómo? Pues no estudian la palabra de Dios con ellos, los llevan a que un predicador les hable de Dios, a que los maestros les hablen de Dios, pero el papá les habla de Dios, no. ¿Leyeron la Biblia? No. ¿Oraron juntos? No. Pero vamos a la iglesia, somos muy fieles y no fallamos los domingos. No le puedes dar el yelmo. Mira, muchos papás ahorita se están sufriendo porque sus jóvenes están en el proceso de que las palabras que sus padres les dieron sobre la fe en Cristo Jesús se hagan una verdad en sus vidas. ¿Y eso por qué? ¿De quién depende? Ya no depende del papá. ¿Eso de quién es? De Dios. Porque es por su gracia y su misericordia y su Espíritu Santo que va a llevar a ese joven a los pies de Cristo. No en las fuerzas humanas, sino en Dios. Entonces ahí hay batallas, hermano, en donde los padres quieren, están tanto los papás que han sembrado en sus hijos, y aún así ellos están tomando decisiones que para algunos de ellos no les gustan o les entristecen, porque no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con Dios. Cada caso es distinto, es diferente. Lo que es cierto es que la salvación viene de Dios y es personal. Pero hermano, lo que yo te quiero trasladar es que no le podemos poner un yelmo de protección en la mente de nuestros hijos fingiendo que eso les va a ayudar en la batalla que tienen. Eso no les va a ayudar a tus jóvenes en la guerra, en la batalla que ellos llevan en sus universidades, en sus preparatorias, en la secundaria. No les va a ayudar, hermano. Entonces, ese yelmo de bronce se lo quitó. Esa protección se la quitó. No podía caminar, no podía andar, no tenía experiencia con ellas, porque él tenía sus propias experiencias. Y aquí quiero resaltar dos cosas, hermano, antes ya de pasar al siguiente punto, que es que las experiencias de David lo formaron en su pensamiento, en su idea, pero también porque hubo alguien que le enseñó quién era Dios. Si hubo alguien que le enseñó, que le comunicó para que él pudiera tener ese aprendizaje y lo pudiera en práctica. Ahora, hermano, cuando tú ves en los versículos del capítulo 16 cómo Samuel ungió a David, esa también es la figura que nosotros debemos de tener en cuenta. Ese ungimiento, hermano, David no tenía un casco. Él ya tenía un conocimiento de Dios, un aprendizaje de Dios, una experiencia de Dios. Pero viene Samuel y dice que lo unge con aceite. Y ese ungimiento, hermano, para nosotros es el Espíritu Santo quien nos va a limpiar y a renovar en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento y en nuestras ideas. Nosotros no podemos llegar a Jesucristo sin la ayuda del Espíritu Santo revelándonos a Jesucristo. Solo es por medio de Él que podemos ver la cruz, recibir su perdón, podernos arrepentir de nuestros pecados. Es necesario para que nosotros podamos entonces entrar en ese proceso. Lo que te quiero decir es que David, finalmente, tú conoces la historia, él fue a la batalla y sabes que él venció a Goliat. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que su Espíritu Santo esté renovándonos en nuestro pensamiento y en nuestra idea. Vamos a la siguiente diapositiva.
Con esto en mente, hermano, sabiendo que estamos en una guerra, siendo alimentados en la palabra de Dios, fortalecidos en el Señor, necesitamos reconocer y ubicar que hay una batalla en la mente, en el pensamiento del pueblo de Dios completo, y por supuesto que principalmente en los estudiantes. Y quiero, aunque hay dentro de estas estrategias del diablo, que han sido muchas, quiero hablar yo de 4 principales. La primera de ellas que te quiero hablar es del oscurantismo. El oscurantismo es un término que le acuñaron a la Edad Media. ¿Por qué? Por caracterizarse o por predominar aquellas cosas como la ignorancia, cuestión de la palabra de Dios. No había Biblia circulando, la palabra de Dios era exclusiva, había mucha superstición, había fanatismo, una gran tiranía religiosa, una completa ausencia de pensamiento crítico. Aquí la estrategia, recordando cómo fue que se llegó a esta era, recordemos que cuando Cristo muere, sus discípulos se dispersan, empiezan a predicar la palabra de Dios, los apóstoles quedan en Jerusalén, pero otros se mueven y empiezan a predicar la palabra de Dios en distintas partes. Amén, ahí vamos bien. Para el año 50 se hace un concilio, el concilio de Jerusalén, donde empieza esa distribución de enseñanzas en diferentes partes de esos continentes. Empieza a haber diferencias. A ver, entonces, ¿quiénes son judíos? ¿Si se incircuncisan o no? ¿Y qué de la idolatría? ¿Y qué de la fornicación? ¿Y qué? Entonces empiezan a establecer los puntos y las bases para estar de acuerdo. ¿Sale? Eso lo vas a ver en el libro de los Hechos, capítulo 15. Estúdialo en tu casa. Entonces va creciendo la iglesia, empieza a crecer. Cuando lees las cartas del apóstol Pablo, te das cuenta cómo le habla a las iglesias, cuida la enseñanza, cuida la doctrina. Y entonces la iglesia seguía creciendo, siempre con ataques de confundir la enseñanza, confundir la doctrina. Cuídate de los malos maestros, siempre con un ataque ahí constante, ¿ok? Sin embargo, la iglesia crecía. Empieza la persecución porque no les gustaba, no le convenía al imperio romano. Empieza a haber una diferencia ahí de que no es que ellos lo que predican pues no va en contra de una de nuestras creencias, de nuestra religión, nuestras prácticas religiosas, y además pues nos gusta nuestra vida inmoral. Y ellos, su mensaje de amor, de arrepentimiento, de perdón, no nos incomoda mucho. Entonces, por distintas, todos esos siglo I, siglo II, aquellos que fueron emperadores mandaron constantemente persecuciones a la iglesia. Mandaban persecuciones y luego alguno decía: no, espérense, ya no los persigan. Hermano, les quitaban sus propiedades, no tenían derechos, políticamente eran relegados, eran rechazados. Aquel que era cristiano o se tenía que esconder, ahora sí que a escondidas, no podía evidenciar lo que era, o para hacer sus cultos los hacían en las famosas catacumbas, ¿sí, verdad? Las catacumbas. O sea, no tenían libertad de culto, no tenían un lugar, un templo como este que tenemos tú y yo. Entonces empieza a haber persecución. Dentro de estos apóstoles que empezaban a poner a enseñar, dejaban delegado en cada iglesia a obispos, ancianos, que predicaban, que enseñaban la palabra de Dios. Y estos tenían que enseñar, y por supuesto alguien iba a sustituirlo cuando ya no pudiera o muriera, ¿no? Entonces venía otro que tenía que dar esa enseñanza, ¿verdad? Y así es como empieza a haber esa enseñanza, empieza a ver a relevarse
primero predicaba uno y ya cuando ya se moría ya venía otro. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegamos al siglo tercero, pues ya nos encontramos con que alguien llega y dice, ¿sabes qué? Es que de Pedro viene y delegó a alguien, entonces ese es el segundo papa, el obispo que dejó. Entonces, y después de ese es el tercer papa. Antes no existía eso, no eran papas. Solo eran las personas que se estaban encargando de la obra en el lugar en el que se estaba predicando la palabra. Pero entonces, ¿qué? Cuando llegamos al siglo tercero, ya hubo entonces dos emperadores. Uno de ellos que lanza la persecución, lo que se llama la gran persecución. Y a partir, si no mal recuerdo, del año 300, 305, 306, por ahí así, después de Cristo, obviamente, entonces ya lanzan unos edictos, unos decretos donde dicen ya no, creo que es el decreto de Milán, déjame te digo para que tengas ahí el contexto. En el 313, el edicto de Milán, donde dice tolerancia a los cristianos, libertad religiosa, y firma tanto Constantino como Licinio. Entonces, hermano, ¿cuál era entonces la estrategia que se avecinaba? Se habían multiplicado los cristianos. Ya era muy difícil contenerlos. A pesar de las persecuciones, su mensaje de amor se expandía. Entonces, ¿qué hace? Pues absorbámosla como la religión oficial. Empezó, obviamente te estoy resumiendo lo que pasó por décadas, por años. Pero empieza con una tolerancia a los cristianos. Y después de esa tolerancia, ahora ¿cómo regulamos la tolerancia entre los que son sumamente religiosos de Apolos y de todos los dioses que tenían los romanos, y ahora los cristianos? Entonces los aceptan. Y ahora era la religión oficial. Te estoy resumiendo, hermano, perdóname, ahí ponte a estudiar ahí ya con calma ahí. Pero ahora era la religión oficial. Y entonces ahora todos son susceptibles para ser cristianos. O sea, ser cristiano ya no era una cuestión entonces de arrepentimiento para perdón de pecados. No, ya era una cuestión de simplemente recibir la religión cristiana, como si uno fuera hoy priista y después perredista. Pasa el tiempo en la iglesia y cada vez conforme pasan líderes y líderes, empieza a desvirtuarse cada vez más y más y más y más. Entonces, hermano, llega un punto, llega un momento en donde ya empiezan a sectarizar. Ya no puede haber concilios. Todavía el concilio de Nicea fue en el 325. Ese fue propuesto por el obispo Ocio de Córdoba y fue apoyado por Constantino, pero hermano, ahí todavía se reunían líderes cristianos que se ponían de acuerdo en doctrinas esenciales y bases morales. Pero te digo que poco a poco, conforme pasaban los años, empezó a desvirtuarse. Llegó alguien que dijo, no, ni un solo concilio sin mi autorización. Entonces empezó a sectarizar, empezó a hacerse impositivo. Empezó a desvirtuarse, empezaron a quererle agregar. Esa fue la estrategia, hermano. Espero estarte trasladando algo. La estrategia fue meterse en el cristianismo y empezarle a sembrar religiosismo. Ahora nuevas prácticas, ahora nuevas palabras, ahora nuevas enseñanzas. Y pasaron así los años. Y ya no lean, ya solo los dignos de enseñar las escrituras son tales. Empezó a haber una restricción. Y así, hermanos, empezó a modificar, apretar, al punto en donde llegamos
a esta era de oscurantismo, una era feudal, una era de opresión, una era de engaño. Y tú sabes dónde culmina, en el año 1400, 1500. En todos estos años siempre hubo personajes de la iglesia que Dios levantaba para levantar la voz y decir: esto está mal, esto no es así, esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Pero cuando llegamos a este punto, muchos, miles, ya estaban confundidos. Muchos ya estaban confundidos. Y después de toda esa persecución, donde eran incluso quemados, que si alguien decía algo acerca de la palabra de Dios que iba en contra de lo que ya la religión católica cristiana había determinado, digo, no sé si lo estoy diciendo bien, pero lo que ya habían determinado, entonces los quemaban, como Juan Hus en el 1400, que se quiso oponer y murió en la hoguera. Y así diferentes personajes que dieron su vida. Martín Lutero mismo, cuando llegamos a ese punto, muchos cuando empezamos a hablar de eso hace un par de años, se empezaron a enojar en la iglesia, cómo hablan de esos personajes. Pero hermanos, son el pueblo que Dios levantó para que volviera la iglesia a la verdad, esa verdad, esa libertad en el evangelio. Y ahora venía una nueva era, con lo que hizo Lutero, con lo que hizo la imprenta, lo que se logró. Y de ahí lo que tú conoces en la historia de lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos años. Pero es importante, hermano, ubicar y reconocer el engaño, cómo fue que sembrando una ideología y un pensamiento, las personas son dañadas en su fe. El de quieres ser salvo, tienes que pagar, porque son grandes tus pecados. Si tu familiar murió en pecado, entonces ahora tienes que venir y pagar. Y lo que tú conoces, hermano, pero esa es una gran ideología que fue un gran engaño. ¿Qué sucede? Que muchos entonces ya empiezan a tener una adversión a la religión, y entonces se empieza a levantar la era de la ilustración, en donde empieza a haber muchos científicos, muchos filósofos que empezaron a hablar acerca, lo voy a leer como lo puse ahí, la idea filosófica de que el hombre puede mejorar su condición si sustituye la fe por la razón como guía. Solo quiero aclarar, la fe, no de la fe bíblica que estamos hablando, sino la fe como la religión de la cual se vivió en aquellas épocas. Y entonces viene la razón a sustituir y a querer separar y a dividir, a dializar, a dividir en dos. A ver, lo de Dios es Dios, pero sí, pero no, lo que es el ser humano se regula por las cuestiones humanas. A Dios no va a intervenir en estas cosas elementales de la humanidad. Él es Dios. Entonces empieza otra guerra ideológica. Después se despierta con toda esa revolución científica de conocimientos, de aprendizaje, y se empieza a sembrar una que tú conoces y que seguramente te enseñaron en la escuela: el evolucionismo. Sembrar por esa ideología en las personas, en que la ciencia avala y dice que eso es lo correcto. El evolucionismo es la idea de que los organismos vivos provienen de un antepasado común y que han cambiado al paso de millones de años, y que no son el origen de un ser inteligente. ¿Quién es ese ser inteligente, supremo, todopoderoso? Pues nuestro Dios, hermano. Pero el evolucionismo viene y dice, hubo varios personajes, pero el más conocido es Darwin, que tú ubicas,
en donde empezó con viajes que él tuvo a tener un análisis sobre las especies y la selección natural. Es la selección natural aquella que le da esa transformación a lo que hoy conocemos y que nosotros venimos desde el chango. Bueno, éramos así, primero una cosita, luego que fue un reptil y luego ya se convirtió en un chango y así fue evolucionando hasta llegar a un ser humano pensante. Hermano, eso no es cierto, pero yo no conozco a nadie que no haya escuchado de esa teoría evolucionista, porque en la escuela no lo enseñan, porque la ciencia lo estipula como una verdad. Y la iglesia cristiana misma diciendo que sí es la evolución posible. Eso es lo que en un inicio te comentaba acerca del ataque a la perfección de Dios. Dios nos creó, Dios nos formó, Dios nos hizo. Y si el pueblo de Dios cree en esa teoría, que solo es una teoría, nada de eso es comprobable, solo son ideologías, pensamientos de una persona en base a algunos estudios que él hizo para determinar que Dios no venimos de un ser supremo, sino que el origen de la vida inició desde un ser pequeñito y fue evolucionando y fue creciendo y se multiplicó y empezaron a hacerse muchas especies y esas especies diversificaron. Hermano, eso es un engaño, eso es una mentira, eso no es cierto. Pero tú ve a cualquier museo donde vas a encontrar acerca del evolucionismo y acerca de la teoría de la creación del universo. Y es ahí en donde ataca esa ideología la mente y el pensamiento del pueblo de Dios. Que el mismo pueblo de Dios ya no crea en su Dios creador, en su Dios supremo. Vamos a darle, la siguiente ideología es ideología de género. Vamos a parar en la siguiente diapositiva. Aquí, hermano, quiero recomendar ampliamente para aquellos que tengan la posibilidad de este tema de evolucionismo, de la teoría del Big Bang y todas estas teorías. Hay una página 100% cristiana, cristocéntrica, que se llama creacionismo.net. Lamentablemente es a las 8 de la noche en Madrid, que es 12 del día en la Ciudad de México. Espero haberte trasladado algo, hermano. Fue poner las bases para la próxima semana podamos entrarle sin resistencia a lo que es la ideología de género, porque es necesario que la entendamos como un ataque del diablo, como un ataque del adversario que va en contra del pensamiento de nuestros hijos y que se puede convertir, si la iglesia no hace nada, en una era como lo que es. Todos aceptan el evolucionismo. Por 1000 años todos aceptaban la era religiosa en la que vivían. No sé cómo se encuentre tu fe el día de hoy, pero ponte de pie, vamos a orar.